Damos gracias a Dios porque nos concede una vez más la oportunidad de alabarle, de bendecirle, de exaltarle. Les invito, por favor, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a dirigirnos en oración a nuestro Padre Celestial. Padre bueno, te damos gracias. Gracias por concedernos, oh Señor, el privilegio de estar dispuestos para reunirnos contigo, Señor, en espíritu y en verdad. Tu palabra declara que donde 2 o 3 se congregaran en tu nombre, Señor Jesucristo, ahí estarías tú en medio de ellos. Bendecimos, Señor, la oportunidad que nos concedes. Bendecimos, oh Padre eterno, la posibilidad de estos medios electrónicos que nos dan, Señor, la oportunidad de unirnos a través de la distancia. Limpia, por favor, los medios, limpia este vaso, Señor, que vas a usar. Limpia nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nuestros oídos, Padre de la gloria, que estén prestos para recibir tu palabra. En el nombre de Jesucristo nos reportamos para tu servicio. Pedimos dirección, Señor, pedimos revelación mientras leemos tu palabra para tu honra y para tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar lectura del primer libro de Samuel, capítulo 22, vamos a leer los 2 primeros versos. Primer libro de Samuel, capítulo 22, leemos los 2 primeros versos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1 y 2. Gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Vamos a tomar nuestros lugares. Son tan amables. Por favor, bajamos el ventilador. Gracias. Eso, muy formal. Sino que le da el sonido a todo el micrófono y nos acopla aquí para los hermanos que están al otro lado. Gloria a Dios. Este es un texto, ¿sí? Un texto que ocurre o es una escena de la vida del rey David que ocurre justo cuando él está huyendo del rey Saúl, ¿sí? Nosotros le llamamos el rey David, pero aún no había sido coronado. Sí había sido ungido como rey, pero no había sido aún coronado. Entonces, él estaba huyendo del rey que estaba en ese momento en la escena, que era el rey Saúl, porque Saúl buscaba matarle, ¿sí? Estaba buscando quitarle la vida. Es tan desesperante la condición en la que está el rey David, que versículos atrás, en el capítulo 21, dice que cuando llega y se encuentra con Aquis, con el rey de los filisteos, ya los guardias, ¿sí? los jefes del ejército de los filisteos, quieren apresar a David y quieren llevarlo preso ante el rey. Cuando David se ve en esa condición, dice la escritura que él cambia su forma de ser, dice en el capítulo 21, verso 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr saliva por su barba, ¿sí? O sea, el rey David, o David antes de ser coronado rey, ya se ve que está acorralado por el enemigo. Y entonces la única manera que él encuentra
de salvarse, de preservar su vida, es fingirse loco. Empieza a escribir en las puertas, a dejar correr saliva por su barba, y cuando estos soldados lo llevan ante el rey, dice la escritura, el verso 14, y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? O sea, el comportamiento de David en ese momento le permite preservar su vida, ¿sí? En muchas ocasiones nosotros deberíamos, dice la escritura, el que es sabio, séalo para sí, ¿sí? O sea, nosotros a veces podemos tener la razón. Y hay ocasiones en las cuales en la misma casa, en el mismo hogar, hay momentos en los cuales hay discusiones. Y hay discusiones porque yo pienso que tengo la razón y la otra persona piensa que tiene la razón. Ahora, no es solamente en la casa, en el trabajo, en el colegio, donde quiera que sea. Y siempre van a haber dos personas, para pelear se necesitan dos, que las dos tienen la razón. ¿Y qué es que ocurre? Que por muy delgada que se corte la rebanada, siempre va a tener dos caras. Siempre va a haber dos posiciones, siempre va a haber dos puntos de vista. Ahora, los dos tienen razón a su manera, porque los dos están expresando lo que están viendo. Pero nosotros que somos hijos de Dios, que hemos sido por gracia llenos del Espíritu Santo, deberíamos nosotros, en un momento dado, ceder nuestros derechos. O sea, parecer que no tenemos la razón, simplemente cederle el derecho a la otra persona. Porque muchas veces, aunque tengamos la razón, ¿sí?, si nosotros solamente cedemos un poco, las cosas van a cambiar completamente. El ambiente va a ceder. Porque es que cuando dos personas piensan tener la razón, el ambiente se pone tenso. A veces se pone invivible. En esta ocasión para David era cuestión de vida o muerte. Ahora nosotros podríamos decir, es que yo sé cómo soy yo. Yo sé cómo estoy con Dios. Yo no tengo miedo a la muerte. Pero dice la palabra del Señor que si mi comer carne es ocasión de que mi hermano que es débil en la fe caiga, entonces yo no como carne. Eso es amor hacia los demás, ¿sí? Es buscar transmitir la gracia que Dios tuvo conmigo hacia el prójimo. Entonces el rey David, antes de ser coronado rey, se finge loco, salva su vida. Y ahí es donde empezamos la lectura en el capítulo 22, verso 1. Yéndose luego David de allí, o sea, el rey no permitió que ni siquiera que lo apresaran. Dijo, este está loco, ¿sí? O sea, cuando yo cedo mis derechos, hasta allí llega el problema. No hay más problema, no hay más discusión. Aunque tenga la razón, qué pena, discúlpame, perdóname, no quise lastimar, no quise ofender. Y se acaba la discusión. David dice, y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba huyendo, estaba escondiéndose. Él sabía que aunque en ese momento su vida había sido liberada por Dios, él tenía que seguirse ocultando, porque Saúl ahí se libró del rey de Aquis, ¿sí? Pero el rey Saúl todavía estaba persiguiéndole. Entonces va y se esconde en la cueva de Adulam, dice la escritura, y que cuando sus hermanos, ¿sí?, y toda la casa de su padre se dan cuenta de que él está allí, entonces llegan hasta donde él está. ¿Qué cosa? Para el rey Aquis, David estaba demente. Para ese rey, David era un demente. Pero cuando sus hermanos se dieron cuenta dónde estaba, llegaron hasta allí. ¿Por qué llegan donde un demente? Ellos sabían, su familia sabía que él no era un demente. La familia de David sabía que él era el ungido por Dios para ser el próximo rey de Israel. La familia sabe, ¿sí? Y nosotros somos una familia en Cristo Jesús. Nosotros debemos saber, ¿sí?, quién somos nosotros. Y cuando la unción del Espíritu Santo llega a nosotros, los demás deben saber dónde está la unción. Por eso es que les he dicho,
cuando vean, cuando sientan que la unción del Espíritu Santo se ha ido, es hora de huir también, correr por su vida. Como dijo el siervo del Señor, huyan, es cosa de vida o muerte. No se queden en un lugar donde la presencia del Señor se ha ido. Es cuestión de vida o muerte. Entonces la familia de David se da cuenta dónde está y llegan allí a la cueva. Ahora, lo que llama la atención, lo curioso del dato del verso 2, capítulo 22, verso 2 de Primera de Samuel. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora, es como raro, ¿verdad? Que justo donde se esconde David, el ungido de Dios, allí lleguen. Pero las personas que llegan ahí, llegan con problemas, de una u otra manera. Ya sean problemas de aflicción, puede ser que su espíritu esté en aflicción, que se sientan quebrantados, que estén pasando por un momento difícil, por una situación complicada. Puede ser simplemente de que tuvo un problema en casa y ya su corazón está desfalleciendo, ¿sí? Estaban afligidos, otros que estaban endeudados. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Ahora, si a mí me preguntan, hermano, ¿a usted le gustaría ser el jefe de afligidos, endeudados y gente en amargura de espíritu? En la humanidad, en mi humanidad, yo diría, no, yo preferiría, ¿sí? Yo preferiría ser jefe de gente que tenga un espíritu sano, de gente que tenga un espíritu alegre, de gente que tenga un corazón bien puesto en su sitio, de gente que no deba absolutamente nada, al contrario, de gente que esté bien parada financieramente. Entonces decimos, bueno, ¿y entonces a qué hemos venido? ¿Para qué estamos aquí? Si mi Señor Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Mi Señor Jesús dice, no, yo he venido es a las ovejas que se habían perdido. El Señor Jesús dice, es que yo vine, fue a los que estaban quebrantados, a los que estaban enfermos, afligidos, aquellos que estaban con amargura de espíritu, es a los que yo vine. Por eso es que no debemos asustarnos. Si en algún momento nos permiten abrir nuevamente el templo, si el Señor nos concede licencia de volver a tener un lugar de reunión y empiezan a llegar gente enferma en su espíritu, gente que tenga problemas en su corazón, gente con angustia, con dolores, gente que haya sido marcada, que tiene cicatrices de las heridas que la vida le ha causado. No debemos asustarnos por eso. Porque la iglesia no es el club de los santos. La iglesia sigue siendo la clínica de aquellos que están lastimados en su corazón. Porque si no, entonces, ¿qué objeto tiene? Hagamos un club, formemos un club solamente. Un club donde lleguemos los que tenemos que llegar, los que nos veamos santos, los que nos veamos limpios y ya está. Y no se cumpliría absolutamente para nada el propósito de Dios. El propósito de Dios es santo, el propósito de Dios es limpio. Y es tan santo que puede santificar lo más sucio, lo más vil, lo más entenebrecido, lo puede traer a la luz. Y lo más hermoso, mis amados, el Señor está contando con nosotros, está contando contigo, para que esa obra sea real, sea hecha, sea manifiesta. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora, cuando el Señor me permite a mí recibir una llamada, y esa llamada es de alguien que realmente necesita del Señor, entonces veo que realmente hay un propósito de Dios en mí. Cuando alguien me llama y me dice, hermano, necesito que por favor ore por mí. Estoy pasando por una situación difícil y el Señor, el Espíritu Santo en el momento pone una palabra puntual para ese corazón.
Yo le doy gracias a Dios. Me doy cuenta de que realmente sigue el Señor construyendo su reino con vasos de barro. Pero vasos de barro que nos dejamos usar. A veces nosotros anteponemos nuestras prioridades a las de Dios. Y la prioridad de Dios es: ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las prioridades de Dios. A veces nos preocupamos tanto por el momento en que yo debo recibir, cuando mi Señor Jesús dice: es más bienaventurado dar que recibir. En ese momento estamos haciendo algo, y algo grande, algo hermoso. En este momento estamos recibiendo para dar. Pero no te vas a quedar todo el tiempo recibiendo. No te vas a quedar todo el tiempo recibiendo, solamente esperando a ver qué tanto te vas a engordar de palabra o qué tanto se va a hinchar tu mente de conocimiento. Necesitamos ir soltando lo que recibimos. Necesitamos ser como un río. Uno nunca se mete a una misma agua del río dos veces, porque en el momento en que te metes, el agua corre y se va, ¿sí? Y así debe ser, dice la palabra del Señor, que fluirá de nuestro interior como ríos de agua viva, ¿sí? Y debe ser un fluir constante, debe ser un movimiento constante, porque es lo que quiere Dios. Dios nos envía una palabra viva, es un camino vivo el que escogimos. No es un camino para quedarnos estancados. Ya está bien de estanques. El estanque tuvo su tiempo, sí, Señor. Pero lo que el Señor dice que son ríos de agua viva. Es agua viva lo que hay dentro de nosotros. Y de lo que tengo es lo que doy. Gloria a Dios. Así que si el Señor nos concede y nos presta la vida y nos extiende el tiempo, porque no sabemos cuándo viene mi Señor, anhelamos que venga pronto. Pero si el tiempo se alarga, si el tiempo se extiende y el Señor nos concede tener un lugar donde congregarnos, esperamos abrir las puertas para todo aquel que tenga problemas en su corazón. Porque mi Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que están cansados y cargados, porque yo les daré descanso. Esperamos que realmente nosotros, cada uno de nosotros, cumpla el propósito. Que cuando veamos que alguien llega lastimado, que alguien llega lastimado en su corazón, no le vayamos a hacer mala cara, no le hagamos una mala expresión en el rostro, sino que la persona que llega se sienta bienvenido. Se sienta como un enfermo que llega a un hospital. Cuando una persona herida o enferma llega a un hospital, lo primero que se encuentra es el rostro de las enfermeras, el rostro de los enfermeros, de los médicos. Y ese rostro siempre está dispuesto para ayudar. Lo primero que le dicen a la persona, aunque le vean que se está desangrando, que se está muriendo, le dicen: no te preocupes, todo va a estar bien. Eso es lo primero que se dice. No se le dice: te vas a morir, te estás desangrando. No, se le dan fuerza, se le da ánimo. Que Dios nos ayude a cumplir ese propósito. De este grupo, de estos como 400 hombres, ¿sí?, afligidos, endeudados y con amargura de espíritu, se levantan, ¿sí? Se levantan, dice la Escritura, varones fuertes, ¿sí?, valientes, los valientes del rey David. De allí salen esos hombres que eran capaces de derrotar gigantes, que eran capaces de matar gigantes. Algunos mataron leones con sus manos. De aquellos que estaban afligidos, ¿sí?, de aquellos que estaban en amargura de espíritu. Oh, Señor. Y a veces nosotros mismos, los que conocemos del Señor, a veces nosotros nos encontramos frente a un problema y vemos el problema tan grande que decimos: oh, no voy a poder con él. Pero entonces, ¿dónde está la fe? ¿En quién he creído? ¿Realmente quién soy yo? Yo tengo que reconocer a Jesucristo en mí. Conocí a Jesucristo, amén, gloria a Dios, pero debo reconocerlo en mí constantemente. Yo debo de saber que no soy yo, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y así como de estos hombres se levantan 30 valientes, así como de estos hombres se levantan personas que pueden ser los que le guardan la espalda a David. Ahora,
Si recordamos quién fue el rey David, ¿sí? ¿Quién fue David cuando era muchacho? Dice la escritura de que era un pastor de ovejas y que el Señor le dio el entrenamiento matando a un oso, matando a un león para salvar las ovejas de su padre. Y cuando se encuentra con que un gigante estaba allí y todo el rey y todo el ejército de Israel temeroso, amedrantado, él dice, no, ustedes van a permitir que este filisteo incircunciso blasfeme, hable en contra del ejército del Dios viviente. Dice, no, Señor, si ustedes lo permiten, yo no. Y siendo un muchacho, mata a un gigante. Y para que este muchacho que fue tan valeroso en el momento tuviera guardaespaldas, los guardaespaldas de él, los que lo estuvieran rodeándole a él, deberían de ser tan fuertes o más fuertes que él. ¿Y de dónde los levantó el Señor? De los afligidos, de los endeudados, de los que tenían el espíritu en amargura. Oh Señor, que Dios nos ayude, mis amados. La palabra del Señor dice que Dios hace nuevas todas las cosas, ¿sí? Y que el Señor nos hizo nuevos a nosotros. Amén, gloria a Dios. El Señor lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque Él es soberano, ¿sí? Porque Él nos ama. Pero entonces a veces ocurre que ya el Señor nos ha tocado, ya el Señor nos ha dado de su espíritu, ya nos ha permitido salir victoriosos, triunfantes. Y pasamos por un tiempo y estamos tranquilos, estamos gozosos en el Señor, pero de un momento a otro se levanta una dificultad, se levanta una adversidad, ¿sí? Se levanta un problema y el problema parece grande. Y ahí es donde flaqueamos. Pero dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, por favor acompáñame, capítulo 12, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12. Dice la palabra del Señor, el verso 7, está hablando el apóstol Pablo. Está hablando en este momento acerca de sí mismo. Dice así: y para que la grandeza de la revelación, de las revelaciones, no me exaltase desmedidamente. Ahora, debemos recordar quién fue el apóstol Pablo, ¿sí? Fue un siervo de Dios tremendo. ¿Por qué fue tremendo? Porque tomaba a Dios en serio. Porque había decidido meterse de verdad con el Señor. Porque tenía priorizado que primero era Dios. Sabía cuál era su lugar. Entonces él oraba de verdad, él oraba en serio. Tenía comunión con Dios en serio. Y era tal la revelación que Dios le daba, que dice aquí nuevamente, segunda de Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya, amén. Así que, mi amado, ¿sí? En este momento, para ti, en este momento, si estás pasando por una dificultad, por una situación difícil, déjala en las manos del Señor. No te preocupes por la situación difícil. No le digas al Señor cuán grande es la situación o el problema que tienes. Recuérdale ese problema, cuán grande es tu Dios, que es el Dios todopoderoso, el que está contigo. Recuerda que de aquellos afligidos, menesterosos, endeudados y con ese espíritu quebrantado, el Señor levanta valientes. Y si tú estás pasando en este momento, en este día, por un momento difícil, mi Señor quiere hacer algo grande contigo.
pero quiere que lo sueltes, que no te pongas en tus fuerzas a querer solucionar el problema. Porque cada vez que lo hacemos, el problema se agranda. Cada vez que intentamos con nuestras fuerzas solucionar el problema, se pone más grande. El gigante aumenta de estatura y nosotros más bajos. Pero Dios quiere que simplemente, como dice aquí, el verso 9, y me ha dicho, y el Señor te dice a ti en esta hora, ¿sí? Es para ti. Y el Señor te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Cuando estos hombres llegan donde David, ellos saben su situación. Ellos no fingen estar bien. Cuando estos hombres, ¿sí?, estos afligidos llegan donde David a buscarlo, ellos llegan mostrando su aflicción. Cuando estos endeudados llegan a buscar a David, ellos muestran su endeudamiento. Cuando estos de espíritu quebrantado, en la amargura de espíritu, llegan donde David, se muestran como son. Entonces el Señor tiene con qué trabajar y transformar, ¿sí?, y girar las cosas a la manera correcta. Pero cuando yo finjo estar bien, el Señor no me va a atender. Si llego a un hospital fingiendo que me siento bien, me dicen, retírese que hay un enfermo que necesita ese lugar que usted está ocupando. Si tienes problemas, hermano, es que yo pensé que si yo me volvía cristiano yo no podía tener problemas. ¿Quién te engañó de esa manera? El ser cristiano no te quita los problemas. El ser cristiano te fortalece para ver los problemas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, saber que el problema no es solamente tuyo y que quien soluciona tu problema se llama Jesucristo. Aquel que dijo, encomienda, ¿sí?, encomienda en mis manos el asunto, ¿sí? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Las cosas no se dan cuando yo quiero, cuando tú quieres. Las cosas se dan en el tiempo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y Él vive y reina por siempre. Él está aquí en esta hora. Y quiere que nosotros reconozcamos que cada cosa que está ocurriendo tiene un propósito. Y que nada, absolutamente nada, va a servir para dañarte. Porque la palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que según su propósito han sido llamados. Y estamos confiando que de eso somos nosotros. Alabanzas al Señor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso se lo dijo el Señor a Pablo y me lo dice a mí en esta hora. Te lo dice a ti en esta hora. Entonces Pablo, una vez el Señor le dice, le da esas palabras, Pablo asume una posición diferente. Dice, por tanto, ya que el Señor me dijo esas palabras, entonces de aquí en adelante, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Entonces cuando vea que un asunto parece que se sale de mis manos, entonces yo me glorío, ¿sí? Yo me alegro, me regocijo. Y usted dice, ¿por qué se regocija, hermano? Porque sé que mi Señor va a hacer una obra tremenda, va a hacer una obra grande, va a hacer algo sobrenatural. Aleluya. Para extender su mano y socorrerme. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude a pararnos firme, a saber que no somos hojas llevadas por el viento, a saber que no somos cualquiera ahí en la calle. No, nosotros somos hijos del Rey, hijos del Dios Todopoderoso. Nosotros sabemos dónde estamos. Estamos aquí en la tierra, sí, Señor, pero no somos de aquí. Somos embajadores del cielo y nos portamos como embajadores del cielo. Así nos estén mirando o no haya nadie a nuestro alrededor. Nuestro comportamiento debe ser como hijos de Dios. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una vez alguien dijo que quería recibir el poder de Cristo, ¿sí? La unción.
Y cuando le empiezan a llegar las dificultades, se pone a llorar. Señor, aleja de mí las dificultades, pero entonces, ¿cómo reposa mi poder sobre ti? ¿Cómo se engrandece el Señor? Si todo está sobre ruedas, si todo va bien, aún a veces, ¿sí?, hay personas, personas creyentes, que como no les falta nada en casa, muchas veces se sientan a la mesa y ni siquiera dan gracias a Dios. Simplemente dan por sentado de que el alimento tiene que llegar. Muchas veces nos levantamos y ni siquiera damos gracias a Dios por el nuevo día. Y damos por sentado que tenemos que estar aquí. Y no es así. Si estamos con vida es porque hay algo que hacer. Hay un trabajo que hacer. Que Dios nos ayude a poder hacer aquello que el Señor quiere que hagamos. Que seamos diligentes en eso. Que no le pongamos más trabas al asunto. Que no le demos más largas al asunto. Que pongamos manos a la obra. Porque el trabajo hay que hacerlo. Y lo más hermoso, que no lo vas a hacer en tus fuerzas. El poder de Jesucristo reposará sobre ti. Aleluya. El verso 10, segunda de Corintios, capítulo 12, verso 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Y estos hombres que llegaron a buscar al ungido sabían quiénes eran. Y cuando fueron transformados, ¿sí?, como dice aquí, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Era el Señor el que se glorificaba a través de estos hombres. Y de esa manera, mi Señor quiere glorificarse contigo. ¿Sí? Aún dice la palabra en la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 13. Filipenses capítulo 4, verso 13. Gloria a Dios. Es un texto muy corto que deberíamos de saberlo de memoria, y no solamente de memoria, sino tenerlo aquí plasmado en el corazón. De tal manera que cada vez que nos veamos en angustia, entonces este texto, este versículo llegue a nuestra mente y a nuestro corazón. Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿dónde está la debilidad? ¿Dónde está el desespero? ¿Dónde queda la ansiedad? ¿Dónde debe quedar la preocupación? ¿Dónde debe quedar la angustia? ¿Dónde debe quedar el desasosiego? ¿Dónde? ¿Dónde debe quedar el insomnio? Si dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo debo de estar seguro, convencido. Debo estar aferrado a cada promesa de Dios. Y debo mirarme en el espejo de la palabra. ¿Cómo estoy yo? Para corregir lo que haya que corregir. Para limpiar lo que tenga que limpiar. Para santificarme cada día más. Porque cada promesa de Dios, sí, cada promesa escrita en la Biblia es en Él sí. Y es en Él amén. Y esa promesa es para ti en esta hora. El Señor está hablando a tu corazón. Solamente Él sabe la situación que tienes por la situación que pasas. Solamente Él la sabe. Y si en algún momento me has llamado a consultarme algo, a pedirme un consejo, posiblemente yo lo podría saber. Pero realmente no sé. Él sí lo sabe. Y no sabemos quién tanto va a poder escuchar esta palabra, pero mi Señor dice la palabra de Dios de que esa palabra que sale de la boca de Dios cumplirá su propósito, hará lo que Él quiere que haga. Así que esta palabra en el nombre de Jesucristo cumplirá su propósito. Te invito a que inclines tu rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Padre de la gloria,
Estamos confiando, Señor, en ti. Padre mío, es tan fácil decir que confiamos en ti. Pero a veces las situaciones difíciles, Padre, las circunstancias, nos hace que se nos olvide por un momento quién somos. Por eso te damos gracias en esta hora por recordarnos que eres tú, Señor, quien dirige nuestras vidas. Que eres tú, poderoso Dios, el que tiene control de nuestras vidas. Y que aunque parezca, Señor, que somos débiles, allí tu poder se manifiesta. Tu poder viene, Señor, y hace la obra. Gracias, soberano Dios. Muchísimas gracias, Padre eterno. Gracias porque en este día tu palabra ha sido expuesta. Gracias porque en este día tu palabra, mi Señor y Dios, fluye como ríos de agua viva. Padre de la gloria, gracias porque la corriente del río saca, Señor, toda basura y la lleva a las orillas, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque nos están limpiando, porque nos estás dejando como quieres que estemos para ese día glorioso que está por venir, ese día de tu venida, Señor, el día en el cual vienes por nosotros. Prepáranos, Señor, por favor. Danos una actitud correcta delante de ti. Y que ese día grandioso que está por venir, mi Señor, podamos nosotros estar listos y preparados. Que no tengamos ataduras, Señor, que no tengamos nada de peso que nos detenga aquí en esta tierra, sino que podamos ir contigo, podernos encontrar contigo, mi Señor, y disfrutar de la eternidad. Bendigo a mis hermanos, Señor, a tus hijos, aquellos que están escuchando tu palabra, Señor, en esta hora. Que tú seas, Señor, con ellos. Que en este momento ellos entiendan, Señor, que tú estás allí, que tú prometiste estar allí y que tú cumplirás tu promesa. Padre de la gloria, ponemos nuestra ansiedad sobre ti, Señor. Ponemos nuestras preocupaciones en tus manos, Señor. Queremos soltar cada carga, Dios de la gloria. Soltamos todo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Vamos a salir libres de este lugar, Señor. Vamos a salir livianos, Padre eterno. Cuando nos levantemos de la silla donde estamos sentados, mi Señor, las preocupaciones quedarán allí y nosotros seguiremos caminando, Señor, con libertad, porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y somos libres para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, que mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo y hasta una próxima oportunidad.